Bendiciones, Dios te bendiga. Estamos por aquí porque el Señor lo permite, porque hoy nos da la oportunidad nuevamente de tener una palabra de bendición para nuestras vidas y ante todo que sea el Espíritu Santo tomando control de mis labios para que dirija esta palabra conforme bajo la voluntad de su presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero impartir el tema que el Señor puso en mi corazón y dice: Dios no necesita un ejército, solo necesita gente dispuesta y arriesgada para ponernos un propósito y ver la victoria. Y quiero hablar de Gedeón, porque Dios aquí a través de esta palabra en Jueces capítulo 7, analizándola, leyéndola y escudriñándola, lo primero que veo aquí es que Dios no necesitaba un ejército para que Gedeón pudiera ver la victoria en medio de aquella batalla o aquel propósito que cargaba de parte de Dios. Lo primero que veo aquí es que Dios le está demostrando a él que no era con ejército, que no era con muchas personas, que simplemente era con las personas indicadas, era con las personas precisas, era con las personas que tuvieran sus corazones dispuestos a entender lo que era el propósito y ponerle todo el empeño a ese propósito. Y también estoy entendiendo en esta historia la importancia de uno no nada más disponernos a tener un propósito o a tener un llamado o a tener que aceptar un propósito de Dios en nuestra vida, sino también ponerle el amor y el empeño, que Dios siempre se va a asegurar que cuando te va a entregar un propósito a tu vida, es quitar los miedos, es quitar las inseguridades, es quitar la duda y sobre todo hacerte entender y hacerte comprender que si Él te está mandando, si Él te está dirigiendo, si Él te está colocando en esa posición, si Él te está poniendo en ese lugar y si es Él que realmente te está orientando para que tú le eches frente a eso que Él te está diciendo, es porque realmente Él también te ha dado ya la victoria. Y de eso quiero hablar el día de hoy, porque quizás puedes estar como Gedeón. Quizás puedes tener cualquiera áreas o dificultades en lo que Dios te puso, en lo que Dios te habló a tu vida. Y yo quiero el día de hoy dejártelo muy claro, porque Dios al que llama siempre respalda. Dios al que llama siempre lo capacita, lo prepara. Dios al que llama siempre se encargará de demostrarle que no está sola, que no está solo. Dios al que llama para cualquier propósito, Él se encargará de hacerte entender que no necesitas un ejército, que solo necesitas a Dios y a las personas indicadas de ese plan que Dios tiene. Dios siempre se encargará que el miedo, la inseguridad no tome el control y el dominio sobre ti, para que entiendas que realmente esa victoria es tuya y para todo aquel que tiene un propósito que Dios le ha asignado. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jeroboam, es decir, Gedeón, y su ejército se levantó temprano y fueron hasta el manantial de Arón, en el campamento de los ejércitos de Madián. Estaba al norte de ellos, en el valle cercano de la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiado guerrero contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se gastarán ante mí, y de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo y a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que vestí 22,000. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 20,000 dispuestos a pelear. Vamos por parte. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que Gedeón y aquel ejército que tenía Gedeón en ese momento para ir
en ese momento al campamento de Madián, se levantaron de temprano, de mañana, muy temprano. No se levantaron a las 12 del mediodía, no se levantaron a la 1 de la tarde, no se levantaron a las 10, sino de muy temprano, de muy mañana. Dios siempre se va a encargar de ponerle buenas batallas y de ponerle buenos propósitos y de ponerle cosas grandes a las personas que son responsables, a las personas que son diligentes, a las personas que le gustan madrugar, a la gente que le gusta levantarse temprano. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas para Dios con excelencia. Dios siempre se va a encargar de darle las mejores batallas y los mejores propósitos y las mejores cosas a todas esas personas que no están enrollados en su cama, que no están envueltos en una sábana todavía a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, con aquella flojera y con aquella cosa que no quieren hacer nada en la vida. Dios siempre se encargará de darle las cosas a sus hijos que siempre están dispuestos a ser diligente, trabajador y sobre todo a poner el empeño y el amor, así sea la hora que sea. Por eso es que la gente floja nunca alcanza nada, porque realmente su flojera y su sueño no los deja lograr nada. Tiene muchos deseos, tiene muchos anhelos, pero el mismo sueño o la misma flojera no les ayuda a avanzar, ni siquiera a prosperar en ninguno de los sentidos de la área de sus vidas. Y me gustó mucho esta parte donde dice la palabra que para ellos acercarse al campamento de Madián y para ellos ir en ese momento, como quien dice, a enfrentar a sus enemigos, no fue a las 10 del mediodía, no fue a las 12 del mediodía, fue en la mañana, fue de mañana, fue de muy temprano. Y es lo que Dios te quiere hablar a tu vida. Tienes un propósito, tienes una responsabilidad con Dios. Tienes un llamado, tienes una responsabilidad con Dios. Tienes cosas grandes de parte de Dios, tienes muchas cosas que salir adelante, a echarle frente con Dios, pues también tienes que entender que tienes la responsabilidad de levantarte temprano, de buscar su presencia, de buscar su rostro, interceder de madrugada, levantarte de mañana, de muy temprano, buscar lo primero que Dios te quiere dar, ese pan caliente que es su palabra. Necesitamos entender lo que dice Job 8, 5, 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. Y me gusta mucho porque primero te dice, si tú de mañana buscares a Dios. Después si le ruegas, si buscas su presencia, si estás ahí clamando, buscando su rostro de mañana. Hay gente que realmente el sueño le gana ventaja. Hay personas que el sueño lo domina. Hay personas que no buscan a Dios de madrugada, no se levantan de madrugada, no leen la Biblia de madrugada, no tienen una intimidad con Dios en la madrugada, pero sí quieren tener buenos resultados. Quieren ser los primeros que Dios los bendiga, quieren ser los primeros que Dios los prospere, quieren ser los primeros estar creciendo espiritualmente, son los primeros que le exigen a Dios, pero son los últimos de querer buscar a Dios. Y más aún en los momentos más sacrificados, que es temprano. Tú tienes que entender que si tú tienes un llamado y tú tienes cosas grandes de parte de Dios por la cual tú tienes que batallar, tú tienes que buscar la madrugada para Dios. Y dice la palabra de Dios, si fueres limpio y recto. Si fueres limpio, no perfecto, porque estar limpio no es ser perfecto. Y si es recto, no es ser perfecto, es andar bajo las ordenanzas del mandamiento, caminando en rectitud ante los ojos de Dios. Entonces después de ciertamente luego se despertará por ti. Entonces cuando Dios ve que tú lo buscas
con todo deseo en la madrugada, temprano, de mañana, y tú dices, voy a buscar el rostro de Dios, voy a contemplarlo, voy a buscar su presencia, voy a leer la palabra, me voy a levantar temprano, y después dice, me voy a disponer a estar limpio delante de la presencia de Dios, a estar recto delante de la presencia de Dios. Es ahí donde Dios dice, bueno, aparte que se levante en la madrugada a buscarme, su oración, su búsqueda es un olor fragante a mi trono. Déjame salir por ella o por él. Y dice, y hará prosperar la morada de tu justicia. La morada de tu justicia. Estamos hablando que va a ser tu juez y tu abogado. Estamos hablando que cualquier batalla que tú tengas, Él saldrá por ti y te dará la victoria. Por eso es que este pueblo se levantó muy de mañana, porque ellos entendían que tenían que darle la primicia a Dios, demostrándole diligencia y demostrándole a Dios que realmente tenía en ese momento que darle la excelencia de lo que ellos tenían para lo que ellos tenían que hacer para Dios. Y dice la palabra, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrado estado será muy grande. Aunque haya comenzado con cosas pequeñas, con cosas simples, eso irá de gloria en gloria, eso irá creciendo. Hay personas que tienen negocio, hay personas que tienen cosas grandes, y metas grandes con Dios, pero no se disponen a ser diligentes y a levantarse temprano para ver crecer ese negocio, para ver crecer esa tienda, para ver crecer eso que tienen, que aunque sea pequeño y hayan comenzado pequeño, Dios se encargará de extenderlo. Dios se encargará de multiplicarlo. Pero imagínate una persona que Dios vea que tenga un negocio, que tenga cosas y que quieran salir adelante, pero a la hora de Dios verlo no son diligentes sino negligentes, son flojos, piensan que la tienda la van a abrir a la 1 de la tarde y a esa hora ya quieren tener todos los clientes, cuando otras personas se levantan a las 6 de la mañana a abrir su tienda y a poder salir a producir y a trabajar. Yo necesito hablarle algo de parte de Dios. Si tú sabes que tú tienes una responsabilidad con Dios y tú tienes cosas grandes con Dios, tú tienes que demostrarle a Dios responsabilidad y diligencia. Porque a Dios la gente floja no le gusta. Date cuenta que Dios le dice a Gedeón en esta palabra, levántate, dice la palabra, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos estos hombres vayan contra Madián, van a decir los israelitas que ellos son por la cantidad, porque ellos son muchos, van a, como quien dice, a robarme la gloria. Ellos van a decir que por la cantidad del número que son ellos, ganaron la batalla. Y ahí es cuando Dios dice, saca de este pueblo, porque todavía veo que es mucho. Dice la palabra de Dios aquí, se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte. Y me llamó la atención porque estamos hablando de dos cosas importantes. Porque cuando Dios te va a poner o te va a mandar o te va a posicionar o te va a llevar o te da algún compromiso grande, lo primero que Él se encargará, no nada más que tú le creas, sino también es que tú tengas valentía y que el miedo no te domine, porque Dios no le gusta gente cobarde. De hecho, la palabra dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y dice la palabra que los que le faltaba valentía y miedo que los sacara. Pero dice lo siguiente, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados, hazlo descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como lo hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillen para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos,
Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Y así que Gedeón recogió las provisiones, los cuernos, los carneros de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Una de las cosas que me llama la atención aquí, cómo es que realmente Dios prueba a estas personas y todavía Dios estaba viendo que era mucho para que fueran con Gedeón, pero una de las cosas que podemos ver es que Dios los tiene que probar para poder ver quién se queda y quién se va. Y conforme del resultado de esa prueba es que realmente se podían quedar. Y es la parte que quiero hacerte entender. ¿Qué tal que cuando Dios te pruebe? ¿Qué tal que cuando Dios nos pruebe, a la hora de Él entregarnos cosas grandes, a la hora de Él llevarnos a una posición alta, a la hora de Él entregarte algo poderosísimo, y realmente nosotros no pasemos la prueba y en lugar de ir, nos quedemos como los que se quedaron? Y es la parte que quiero hacerte entender, que procures pasarle las pruebas a Dios a la hora de Él probarte, para Él posicionarte y enviarte a lugares y entregarte cosas grandes que tiene para tu vida. No se trataba ahí nada más de la cantidad, se trataba de la prueba que le estaban haciendo y solo los seleccionados fueron los que quedaron. Entonces, qué hermoso que esos 300 de esos 300, es como que de esos 300 estés tú de esos 300 no califiques, porque no pases la prueba. Yo quiero que el día de hoy tú entiendas que es importante que cada estación y cada prueba que Dios te pone, tú la pases con excelencia para que quedes calificada o calificado para donde Dios te va a enviar, para donde Dios te va a mandar y lo que Dios va a hacer en tu vida. Date cuenta que primero saca a los que no tenían valentía y a los que tenían miedo. Me imagino que pusieron a probar a todos y Gedeón decía: este tiene mucho miedo, este le falta valentía. Este está que tiembla y este está que llora. No, este no, porque mira, ve, este no tiene valentía, este cada día está más cobarde. Y me imagino que así fue que él empezó a sacar las personas que Dios le dijo. Y después lo está probando de la manera que Dios le dice que los llevará a las aguas. Entonces ahí se da cuenta los que se humillaron y empezaron a tomar agua y los que empezaron a agarrar el agua con la mano para tomar. Y dice, bueno, este realmente es muy relajado, este no le importó inclinarse, Entonces yo me imagino, mira lo que dice aquí, cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua. Entonces dice en el verso 5, ¿sí? Divide a los hombres de 2 grupos, en grupo. Pon a todos los que beban el agua en sus manos, lambiéndola como hacen los perros. En el otro grupo, pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los que bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dio a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Solamente los que se arrodillaron, los que se inclinaron, los que realmente se dispusieron a darlo todo para agarrar en ese momento el agua. Y eso es lo que yo quiero hacerte entender de parte de Dios. Solamente el que se disponga, el que se incline, el que no le importe por un momento nada, sino que se lance con toda a agarrar lo que Dios le está poniendo en ese momento para probarlo. Otra cosa que podemos ver aquí, vamos a seguir leyendo porque me llamó mucho la atención esta parte. El campamento
madianita estaba en el valle, directamente bajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Siempre al principio te dije que Dios nunca te enviará, o Dios nunca te mandará, o Dios nunca te posicionará en un lugar que realmente ya no te haya entregado la victoria. Ya la victoria estaba en la mano de Gedeón. Siempre Dios se encargará de darte a entender y de hacerte comprender que la victoria está segura a la hora de capacitarte o enviarte a un lugar. O quizás de posicionarte o de entregarte algo, para que entiendas que Dios es el que se tiene que llevar la gloria, pero también para que entiendas con el Dios que tú cuentas a la hora de caminar en obediencia y de hacerle caso a Dios a lo que Él te está ordenando y lo que Él te está mandando. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Esta parte me gustó muchísimo, porque yo digo, ¿cómo es que Dios está viendo? Ya le quitó a la gente que realmente le iba a hacer un estorbo a Gedeón. Una, porque era mucha multitud y después iban a llevar la gloria a ellos, le iban a quitar la gloria a Dios para llevarse la gloria a ellos. La otra es que es muy difícil lidiar con gente que le falte valentía, que tenga miedo, gente cobarde a la hora de una guerra, porque realmente son gente de estorbo. Entonces, gente que no se arriesgue, realmente que no lo dé todo por un propósito y un llamado, literalmente también un estorbo, porque a la hora del té empiezan, como quien dice, a flaquear en medio de la batalla. Entonces Dios le aseguró el grupo, o le aseguró en ese momento a las personas indicadas a Gedeón. Pero una vez que le asegura a las personas indicadas, le hace entender a Gedeón que Gedeón todavía tenía miedo, que Gedeón todavía le faltaba en ese momento afirmación de entender que no nada más la victoria ya la tenía a donde Dios lo estaba mandando, sino también que pudiera entender y que comprendiera y se creyera que ya eso estaba resuelto. Y es importante que tú entiendas lo que Dios te está hablando a tu vida el día de hoy. Porque una de las cosas que me llama la atención aquí es que dice, prácticamente te voy a dar una confirmación extra para que tú entiendas que ya eso está para ti. Dice, al campamento de manera... ya está la ley. En el verso 9, disculpa. Esa noche el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento de Madián, porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento de tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Lo primero que le está diciendo, desciende, camina y cobrarás mucho ánimo cuando escuches lo que necesito que escuches para que puedas ir con la fidelidad y la totalidad enfrente de esta batalla. Porque Dios sabía que Gedeón todavía le faltaba fortaleza, valentía, y que necesitaba sacar la cobardía y necesitaba quitarse ese miedo. Y así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langosta. Sus camellos eran como los granos de arenas a la orilla del mar, imposible de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Y tuvo un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces cuando golpeaba una carga, la volteaban y la aplastaba. Y su compañero le respondió, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joá, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados.
Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor le ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres entre grupos y le dio cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después le dijo: fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. Cuando yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten porque el Señor y griten por el Señor y por Gedeón. Vemos aquí que al escuchar el sueño y la interpretación del sueño, eso le dio fuerza, eso le dio paz, eso le dio convicción, eso le dio seguridad, eso le dio valentía, eso le dio ánimo, eso le dio coraje para echar hacia adelante el pleito que realmente tenía que echar para poder acabar con los madianitas. Recordemos que los madianitas prácticamente tenían al pueblo de Dios en esclavitud y eran sus enemigos porque era la parte que Dios le había entregado a Gedeón para que él libertara a su pueblo, por cuanto su pueblo en un momento había hecho lo malo ante los ojos de Dios y Dios no agarró lucha con ellos y los entregó en manos de sus enemigos. Y una de las cosas que vemos aquí es que Dios se encargó inmediatamente de hacerle entender a Gedeón que tenía que tener seguridad para enfrentar a sus madianitas. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que Dios tiene que asegurarse de ti las veces que sea necesario, de verte con valentía, con coraje y que sobre todo te sientas segura a la hora de tú enfrentar a tus enemigos, que tú no tengas miedo. Hay personas que realmente cuando se levantan en la madrugada a orar con la luz apagada, empiezan con ese miedo y esa tembladera. Tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad, tienes que levantarte y reprender lo que tengas que reprender. Y echarle el pleito a la brujería, a la hechicería y a todo el tabaco que te estén poniendo en la puerta. Tú no tienes por qué estar cobarde, llorando, que tengo miedo, que el Satanás, no, levántate. Tú no tienes por qué estar acobardándote de nada de lo que el diablo intente o de lo que tú tengas que enfrentar en esta vida. Porque Dios dice en su palabra que no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nosotros no estamos para tener miedo y ni mucho menos lo que el diablo dice ni lo que el diablo está hablando. Dios tuvo que usar prácticamente a uno de sus enemigos y hablarle por sueño y hacerle entender la interpretación del sueño al él escuchar, para él levantarse en ese momento a darle con todo a lo que ya él tenía la victoria. Entonces, una de las cosas que vemos aquí, que lo primero que Dios a la hora de llevarte, a la hora de mandarte, a la hora de posicionarte, a la hora de Dios darte cosas grandes, primero se va a encargar de que entiendas que no es como una multitud. Hay personas que dicen, no, que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios va a hacer cosas grandes, que Dios me va a entregar esto, que Dios me va a entregar una casa, que Dios va a hacer esto. Dios no necesita multitudes para bendecirte. Dios no necesita tener millones de personas al lado para hacer lo que va a hacer contigo. Quizás tú puedes estar el día de hoy como Gedeón. Quizás tú puedes estar en la posición de Gedeón. Pero quiero decirte que el miedo, la cobardía, la duda son cosas que estorban a la hora de tú echarle frente a lo que Dios te está mandando y a lo que Dios te está diciendo. Asegúrate que el miedo, la angustia, la duda, la incredulidad, todas esas cosas que realmente no nos suman para ser obediente con excelencia, empieces a barrer, a quitar y a sacudirte. Vuelvo y te lo repito, Dios no te da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El día de hoy nos levantamos a entender esta palabra porque el Espíritu de Dios nos hace entender que no necesita un ejército para darte, para ayudarte, para bendecirte, para posicionarte y para que veas las cosas grandes que Él tiene para tu vida. La otra parte es que se encargará de limpiar
alrededor todo lo que te estorba y todo lo que te puede llevar a perder tu victoria. El primero se encargó de quitarle a la multitud que realmente le iba a ser un estorbo a Gedeón. ¿Por qué? Porque eran gente que todavía tenía miedo, gente que estaban cobardes y sobre todo gente que le podía hacer de estorbo a mitad de camino a Gedeón. Lo dejó nada más con 300, aparentemente era menos que sus enemigos, pero vuelvo y te lo repito, a Dios le encanta llevarse la gloria y ser exhibido y aplaudido donde todo es difícil y donde todo aparentemente puede ser, ¿cómo decir la palabra? Para los ojos de los hombres imposible. Como es que este hombre queda con 300 y aparentemente sus enemigos podrían ser muchísimo más, pero era de la manera y de la estrategia que Dios podía ser exhibido y podía en ese momento hacerle entender que no era con su fuerza, que era con Jehová de los ejércitos. Dios siempre se encargará de muchas veces a la hora de que te está diciendo, dale con todo este negocio, dale con todo ese lugar, mira, te voy a poner aquí y vas a ser posicionado. Y tú dices, pero ¿cómo, Dios? Porque es imposible que yo pueda salir adelante con esa empresa con 3 personas. Es imposible que yo pueda comprar eso con esta cantidad. A Dios no lo metas en la matemática humana. No lo metas con tu matemática humana porque la matemática humana no va con la sobrenatural. A Dios a veces la contabilidad tuya no es la misma de Él. Así que levántate el día de hoy a creerle a Dios, no nada más un propósito o una misión que tú cargues de parte de Dios. Es asumir la responsabilidad de ser responsable con lo que Dios te está diciendo que hagas. Pero más allá de todo eso, es entender a Dios en las estrategias que Él tendrá para que puedas ver la victoria en lo que Él te está diciendo, en lo que te está hablando y en lo que te quiere entregar y en lo que quiere hacer contigo. Yo necesito que alguien entienda el día de hoy de parte de Dios como Gedeón. Gedeón no se opuso a lo que Dios le ordenó. Gedeón se levantó a escuchar a Dios al pie de la letra para ver qué era lo que tenía que hacer para poder ver la victoria. Hay personas que quieren tener cosas grandes de parte de Dios, pero son personas flojas. Son personas que quieren decirle a Dios cómo hacer las cosas. Son personas que se levantan a exigirle a Dios de cómo van a hacer las cosas. Aquí nadie está para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Aquí estamos es para escuchar a Dios y hacer las cosas como Dios las ordena. Porque la estrategia de Dios siempre nos llevará a ver la mano de Dios obrar hacia nuestra vida. Dios nunca te pondrá en un lugar. Dios nunca te preparará un lugar para avergonzarte. De lo contrario, Dios siempre te preparará, te capacitará. Él siempre se encargará de mandarte, de guiarte, de ordenarte, porque ya primero te ha dado la victoria y te ha dado buenos resultados. Él siempre se encargó, fue de Gedeón y de este pueblo que necesitaba entender que tenían que sacar, limpiar y sobre todo estar seguros y de creer de lo que Dios le estaba diciendo y de lo que Dios les estaba entregando. Una de las cosas que veo aquí es que Gedeón necesitaba creérselo. Necesitaba aceptarlo, necesitaba estar seguro, necesitaba tener en ese momento convicción de que ya Dios le había dado la victoria y Dios se encargó de quitarle lo poquito de lo último que tenía de miedo Gedeón y de la inseguridad para que fuera con todo. Date cuenta que después que escucha el sueño y la interpretación cambia de actitud y empieza a levantar a los 300, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú lo otro, porque eso le dio ánimo. Dios necesitaba que Gedeón tuviera el ánimo y la fortaleza de ir con todos, con los madianitas, para que el pueblo pudiera ser prácticamente librado, libre, pero sobre todo también pudieran ver la victoria de Dios. Y yo quiero que tú el día de hoy te levantes. Él siempre se encargará, escúchame, de hablarte. Y de hablarte de una manera sorprendente que tú dices, Dios mío, ¿cómo es que tú me vas a hablar por este lado? De esta manera, por visión.
por sueño, por revelación, pero muchas veces no lo va a permitir que lo tengas tú, sino lo puede tener una persona que tú ni siquiera hablas con esa persona y ni siquiera tú sabes, ni siquiera tú sabes la vida de esta persona ni esa persona tampoco. Y de repente esta persona dice, mira, tengo que contarte un sueño, ¿será que tú me puedes ayudar? Y esa persona te dice el sueño y el sueño tiene que ver contigo. O de repente una persona que no es cristiana y te escribe, mira, fulana de tal, tú sabes que yo abrí la Biblia y la Biblia dice esto, no lo entiendo. Y la palabra que en ese momento te está diciendo es para ti, a mí me ha pasado. Y la palabra que te está mandando, que ella no entiende o que él no entiende, es para ti. Y tú dices, Dios mío, esta palabra es mía. ¿Cómo es que esta persona realmente tú le estás poniendo la palabra para hacérmela llegar? Porque realmente él se encargará siempre de una manera, de un lenguaje, de que tú le entiendas que Él está contigo y que siempre te ayudará a darte la victoria a lo que Él te está mandando. Dios, al que manda, al que prepara, al que capacita, no dejará en vergüenza. De lo contrario, si te está mandando, te está capacitando, te está preparando, te está dando orden, es porque ya la victoria la tienes en tu mano. Recuerda que Moisés, Josué y todos estos hombres, a la hora de enfrentarse a batallas grandes, Dios siempre ya le había dado la victoria de todo. Y si Dios el día de hoy te está diciendo que no necesita un ejército para bendecirte, para ayudarte, para posicionarte y para llevarte a lo que Él te ha prometido que solamente tú sabes, entonces levántate a creer y levántate a decir, Señor, si hoy tengo miedo como Gedeón, o cobardía todavía, yo necesito que tú me saques esta cobardía, que me saques este miedo para darle con todo a lo que tú me estás exigiendo para yo echarle frente a todo lo que quieras venir contra tu pueblo, contra tus hijos, contra mi familia, contra mi vida, para yo, Señor, ver la victoria en todas estas áreas de mi vida y en todo lugar de lo que ya tú me entregaste. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.